En esta segunda parte de la clase hablaremos específicamente de las causas de hemorragia posparto. Nos vamos a centrar primero en el tono. Como yo les dije anteriormente, esta correspondía al 70% del total de las hemorragias posparto que ocurren. Entonces, cuando yo tengo una falla en el tono, significa que el útero ya perdió su capacidad contráctil, no fue capaz de poder retraerse por completo después de la salida de la placenta. Entonces, si no se contraía por completo, como lo dije, lo que pasaba es que no se producían estas ligaduras vivas de pinar, lo que significa es que los vasos sanguíneos no están colapsados, por lo tanto sigue llegando sangre al útero. Eso significa de que al perder el tono, lo que pierde es la capacidad contráctil. Entonces se habla de la atonía uterina o inercia uterina. Cualquiera de los dos términos hablan de lo mismo. Cuando hablamos de atonía uterina o cuando hablamos de inercia uterina, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? El tono, como les decía, principalmente es que el útero perdió la capacidad contráctil, entonces no hay esta hemostasia mecánica de las arterias, por lo tanto hay distintas formas con las que yo puedo estimular a que el útero vuelva a empezar a contraerse nuevamente. Y hay dos grandes formas de poder hacer ese manejo. Una es la estimulación manual, y eso significa masajear el útero, ¿ya? Hacer un masaje uterino bimanual para poder estimular por medio de la palpación que el útero se empiece a contraer. Mientras yo estoy haciendo eso, tengo que administrar también un medicamento. Y específicamente el medicamento que se administra es un útero tónico. O sea, lo que logra ese medicamento es estimular la contracción del útero. Dentro de los medicamentos que estimulan la contracción del útero que puedo ocupar en el puerperio está la oxitocina, el misoprostol, el metergin y la carbetocina. La oxitocina es el gold estándar, es el medicamento que vamos a ocupar de primera línea para el manejo de esta patología. Lo importante de la atonía uterina es que llega mucha cantidad de sangre al útero cuando estamos al término de la gestación. Recuerden ustedes que aproximadamente por minuto cerca de 700 ml están llegando al útero por minuto. O sea, si yo dejo que este útero lo dejo sin contracción, si este útero le empieza a llegar sangre y no hay nada que esté colapsando esas arterias, en apenas un minuto va a haber perdido 700 ml de sangre. Entonces, por eso que es tan rápido lo que yo tengo que hacer. Tengo que rápidamente evaluar, determinar qué es lo que necesito hacer para el manejo y rápidamente iniciar ese manejo. Por lo tanto, si ya pasan 2 minutos, ha perdido casi 1500 cc de sangre. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante hacer un rápido manejo. Cuando se pierde la tonicidad del útero, como les decía, como lo muestra la imagen, es que cuando esta placenta, aquí está el cursor, cuando esta placenta se desprende de la pared uterina, lo que debería pasar es que la contracción hace que todas estas arterias que están aquí se colapsen. Por lo tanto, yo tendría que tener un útero que después de que la placenta salió, se encuentre así, pequeño. Al palparlo, ¿cómo yo voy a saber que ese útero está pequeño? Porque va a estar por bajo el nivel del ombligo. Entonces yo palpo el abdomen de la madre y si delimito que el fondo uterino está a nivel del ombligo o más abajo del ombligo, digo, ok, este útero se palpa que está duro, está contraído y tiene un tamaño pequeño. Es lo esperado para lo que ocurre en el periodo de posparto. Si por otro lado yo cuando evalúo por vía abdominal, palpo el abdomen de la mujer y determino que el fondo uterino está por sobre el ombligo, digo, esto está muy elevado, por lo tanto me dice que el útero todavía está con un gran volumen. Y si al palparlo lo palpo que este útero es blando, yo digo, ya, a este útero le falta tono. No está duro a la palpación y tampoco está bajo el ombligo. Entonces, esa es la forma de determinar si es que existe o no una atonía uterina o una inercia uterina. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un rápido manejo para esto. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la inercia uterina? Hay factores que pueden estar relacionados con la sobredistensión del útero, con un trabajo de parto prolongado, con la sobreestimulación del útero a través de algunos fármacos, con, por ejemplo, las causas más frecuentes de la inercia uterina están relacionadas con la sobredistensión uterina y con la multiparidad. La sobredistensión uterina la podemos encontrar en los embarazos gemelares, en el polihidroamnio o en la macrosomía. Que lo que pasa es que el útero se expande tanto durante la gestación, ¿ya?
se sobredistiende, que por lo tanto al momento en que se tiene que contraer después de ocurrido el parto, le cuesta contraerse, ¿no? Eso es la sobredistensión. Cuando hablamos de la multiparidad como factor de riesgo, principalmente hablamos de mujeres que hayan tenido más de 5 hijos, ¿no? Obviamente con cada parto que va ocurriendo, más aumentan los riesgos. Pero un útero que se ha sometido por lo menos 4 o a 5 embarazos significa que ha crecido y se ha retraído de 4 a 5 veces en esas gestaciones. Por lo tanto, ya después en las últimas gestaciones pierde la capacidad óptima de contraerse. Entonces, por eso las dos grandes causas asociadas o factores predisponentes de inercia uterina son la sobredistensión uterina y la multiparidad. Por lo tanto, son causas que yo podría evaluar como factor de riesgo cuando la tengo esta mujer en trabajo de parto. Entonces, si la usuaria está en trabajo de parto, yo voy a saber cuál es su paridad, voy a tener la fórmula obstétrica, o sea, ya sé cuántos partos previos ha tenido, y también podré saber durante ese trabajo de parto si es que tiene alguna patología o alguna condición que haya hecho que el útero se sobredistienda en la gestación. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Tener atención con esta mujer, asegurarme de hacer un manejo activo del alumbramiento, por lo tanto darle algún medicamento profiláctico para evitar de que ocurra una inercia uterina. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer yo una vez que detecto que se presentó esta urgencia? Principalmente son muchas las medidas que voy a ocupar. Una tiene que ver con la administración de oxígeno, con el acceso a una vía venosa tanto para la toma de exámenes como para la administración de medicamentos y de fluidos, la administración específicamente de el bolo de oxitocina, que es el uterotónico de elección para ayudar a la retracción uterina, el masaje uterino bimanual y la reposición de volumen con cristaloides. Estos tres elementos que están acá abajo son los esenciales, ¿ya? No es lo único, pero es lo esencial con lo que tenemos que partir. El masaje uterino, la administración de un uterotónico, y en este caso la recomendación es iniciar con oxitocina, y la reposición de volumen. Entonces vamos a ir viendo en detalle cada una de las acciones que deberemos realizar. Lo primero, la administración de oxitocina. Este es el uterotónico que nos va a ayudar a que el útero vuelva a tener tonicidad. Y la dosis que yo voy a administrar es alta comparada con la que puedo administrar durante el embarazo. La dosis que yo puedo administrar en el puerperio pueden ser de 5 a 10 unidades internacionales, o sea, de 1 a 2 ampollas. Cada ampolla contiene 5 unidades internacionales. Entonces yo podría administrarle por vía endovenosa un bolo de 5 unidades o de 10 unidades por vía EB. ¿Ya? Lo más habitual es que siempre se administran 5 eh, unidades internacionales. Esta oxitocina va a tener una acción súper rápida, por lo tanto yo esperaré que después de un minuto que yo haya administrado el medicamento empiece ya a ver su efecto. Y después de haber administrado este bolo inicial, que es el manejo rápido para el que se empiece a contraer este útero, yo prepararé un suero donde voy a agregar más o menos 40 unidades de oxitocina en un suero de 500 ml. Entonces lo que voy a lograr con esto es después dejar pasando con un suero una infusión de oxitocina para lograr mantener el efecto contráctil que busqué con el bolo inicial. Entonces la oxitocina es un medicamento que se va a ocupar tanto para la prevención de la hemorragia por causas de inercia o para el tratamiento de la inercia o atonía uterina, ¿ya? Se puede ocupar como prevención en el manejo activo del alumbramiento o se puede ocupar como tratamiento específico, que es lo que estamos viendo ahora, como el tratamiento específico de una atonía uterina o de una inercia uterina. Entonces, ese es el primer medicamento. Obviamente, mientras se está preparando el medicamento, yo no me puedo quedar de brazos cruzados esperando a que llegue el medicamento para administrarlo. Entonces, mientras alguien prepare ese medicamento, lo que yo tengo que hacer es el masaje uterino bimanual. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué otros medicamentos podría utilizar si es que veo que no está haciendo el efecto que espero la oxitocina? Puedo ocupar la metilergonovina o metergin, puedo ocupar el misotrol o misoprostol y puedo ocupar la carbetocina. La metilergonovina es un uterotónico también que se usa solamente en el puerperio, no se puede usar durante el trabajo de parto porque a diferencia de la oxitocina genera contracciones, ¿ya? Contracciones rítmicas, y estas contracciones ocurre una contracción, después se relaja el útero. La metilorgonovina produce una retracción del útero, entonces este útero una vez que recibe este medicamento se contrae y no se vuelve a relajar.
Por eso es que no se puede ocupar durante el trabajo de parto. Pues si yo tengo una mujer en trabajo de parto y le administro metilergonovina, le va a dar una contracción y se va a mantener durante mucho tiempo así y no se va a relajar el útero. O sea, va a impedir el paso de sangre oxigenada hacia el feto. Por eso ese medicamento nunca lo utilizaremos durante el trabajo de parto, ya nunca en una embarazada, sí en una puérpera. La dosis de la metilergonovina o metergin corresponde a 0,2 miligramos. Esos se administran por vía intramuscular y la dosis se da más o menos cada 2 a 4 horas. La metilorgonina, la única contraindicación que tiene es que no se puede ocupar en pacientes que tengan antecedentes de hipertensión. Para esos casos no vamos a ocupar metilorgonina. Otro medicamento que también se va a ocupar complementario a la oxitocina es el misoprostol o misoprostol. Este medicamento se administra por vía rectal. Son tabletas. Cada tableta de misoprostol contiene 200 microgramos y las dosis que se administran son más o menos de 600 a 1000 microgramos. O sea, son de 3 a 5 tabletas por vía rectal. Este es un medicamento que también va a permitir que el útero se contraiga con mayor facilidad. Y por último, la carbetocina, que es un análogo de la... O sea, es un medicamento que es muy similar, no es un análogo, es un medicamento muy similar a la oxitocina. Y esta se administra 100 microgramos por vía endovenosa durante un minuto. Ahora, no vamos a ocupar nunca la carbetocina al mismo tiempo que la oxitocina, porque son dos medicamentos que van a ir a ocupar el mismo receptor. Entonces, generalmente se reserva la carbetocina para los casos en los que uno quiere usarlo en una paciente que tenga altos factores de riesgo, o ocupamos la carbetocina si no tenemos oxitocina, pero no las vamos a ocupar al mismo tiempo, ¿no? Porque finalmente no va a tener un mejor efecto, van a ir a ocupar el mismo receptor. Otra cosa, como les decía, que se tiene que ir haciendo de manera simultánea mientras se están preparando los medicamentos para la usuaria es el masaje uterino bimanual. Este masaje uterino bimanual se realiza con una mano a través de la vagina y con la otra mano a través de la palpación abdominal. Entonces lo que se quiere lograr acá es con las dos manos tratar de tomar este útero y estimularlo, ¿ya? Y al estimularlo lo que vamos a hacer es que este útero se empiece a contraer. Este útero frente a la estimulación del estímulo táctil se tiende a contraer. Por lo tanto, el masaje uterino es una de las medidas que sí o sí debo considerar cuando la causa del sangrado es la inercia uterina. Una vez que yo veo que el sangrado ya cesa y ya veo que no tiene un sangrado activo, puedo retirar mi mano y dejar de hacer ese masaje uterino bimanual. Otra cosa que les comentaba era la reanimación, en la administración con líquidos o reanimación con líquidos. Entonces, si yo tenía que este usuario estaba sangrando, tengo que reponer volumen. Tengo que reponer volumen para ayudar al transporte de oxígeno, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es administrar soluciones cristaloides. Las más conocidas son suero fisiológico al 0,9% o el Ringer's lactato. Cualquiera de esos dos cristaloides son los medicamentos, son los sueros, perdón, no medicamentos, son los sueros a elección para poder utilizar y reponer volumen. Ahora, hay que entender de que la administración de volumen tiene que ser a través de una vía venosa. Por lo tanto, yo, para poder administrar el volumen, tengo que tener una vía venosa de grueso calibre, idealmente número 14 o 16, para que pase rápidamente esa cantidad de volumen que estoy infundiendo. Se ocupa teóricamente una regla de 3 para la administración de estos cristaloides. O sea, por cada 1 ml de sangre que se perdió, se administran 3 ml de solución cristaloide. O sea, si yo estimo que la mujer perdió cerca de 1000 cc, debería administrar, en teoría, cerca de 3000 cc para reponer ese volumen. Porque cuando yo administro un cristaloide, si bien lo administro directamente al torrente sanguíneo, después parte de ese cristaloide o parte de ese volumen que administré migra al espacio extravascular. No se mantiene siempre todo ahí. Por lo tanto, hay que administrar más cantidad de suero que lo que perdió en sangre. Yo voy a ir viendo por cada 500 ml de suero que voy administrando, voy comparando los signos vitales, y si veo que, no sé, pues, al matraz número
3, o sea, a los 1500 ml de suero que administré, veo que ya tiene presiones estables, está normotensa y está euscárdica, no es necesario seguir con más administración de sueros, ¿ya? Porque se logró mantener ese equilibrio hemostático. Lo otro, la oxigenación. Es súper importante de que nosotros podamos administrar oxígeno porque tenemos que maximizar el contenido de oxígeno disponible para que le pueda seguir llegando oxígeno a los órganos principalmente. Ahora, la administración de oxígeno se tiene que iniciar idealmente a 10 litros por minuto hasta 12 litros por minuto. ¿En qué casos? En los casos que yo vea que la mujer está saturando menos de 95%. ¿Ya? Cuando veo que satura menos de 95%, se le debe administrar oxígeno. Si yo veo que está saturando 90%, parto con 10 litros y vuelvo a monitorizar la saturación. ¿Ya? Eso probablemente lo podemos revisar después con más calma cuando tengamos alguna parte práctica. Y por último, la transfusión sanguínea se va a ocupar solamente cuando yo determine que la cantidad de sangre que se ha perdido está cercana a los 2000 cc. Entonces yo veo que clínicamente esta mujer está pálida, sudorosa, fría, tiene una presión arterial sistólica bajo 70 milímetros de mercurio, tiene un pulso que está por sobre los 120 por minuto, no responde, no reacciona. Entonces en esos casos yo veo que la pérdida sanguínea superó probablemente los 2000 cc y es necesaria, además de la reposición de volumen con cristaloides, es necesaria la administración de volumen con unidades de glóbulos rojos, ¿no? Los invito ahora a ver la tercera parte de la clase donde vamos a ver cuáles son las otras causas de las hemorragias postparto.